Juan Ramón Guzmán, editor, escritor, articulista político, militante revolucionario de Venezuela, militante de izquierda, amigo de las causas justas del mundo y de los sueños milenarios de los hombres. Aquí estoy para servirles. En Venezuela ahorita, el pueblo venezolano se encuentra en una tensa calma, expectante, observando los acontecimientos. Acuérdate que este pueblo está curtido, está muy curtido. Lo que el mundo vio de manera brutal, que no se veía en América Latina desde 1989, cuando el ejército de los Estados Unidos bombardeaba a nuestros pueblos. Quizás los jóvenes, muy jóvenes, sea algo inédito en el mundo. Me estoy refiriendo a los jóvenes del mundo y al pueblo y a la humanidad toda, pues, que está alejada de todos estos menesteres de la comunicación y de la política, sino que está viendo a la potencia militar más poderosa del planeta bombardear a un pueblo de América Latina. Piensa que todo empezó ayer. Pero nuestro pueblo, que desde hace 14 años viene sufriendo un inclemente castigo, está expectante, está viendo el curso de los acontecimientos. Lo que le faltaba por vivir lo vivió el sábado de madrugada, que era un bombardeo de los Estados Unidos con sus aviones superpoderosos, cayéndole a bombazos a la ciudad de Caracas y a La Guaira, y algunos fortines en algunos aeropuertos en las afueras de Caracas también. Eso era lo que le faltaba por vivir, pero el resto lo ha vivido todo. Por eso tú ves que el pueblo no está enloquecido, el pueblo no está violento, el pueblo no está, inclusive antes de las amenazas de Donald Trump, porque hay que recordar, para la gente que nos escucha y que está iniciándose en política o en estas cosas, o que este llamado lo sensibilizó de tal manera que quiere interesarse por saber qué es lo que está pasando realmente en Venezuela, es importante hacerle estas acotaciones. El ataque que sufrió Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos en la cabeza de su presidente Donald Trump, un presidente delincuente, eso no lo olvidemos, porque eso se suele olvidar. Contra Nicolás Maduro se valen todos los conceptos del mundo, todo lo más. Lo único que falta es que digan que Nicolás Maduro a los 14 años violaba a su mamá. Eso era lo único que le falta a la prensa mundial decir. Pero de Donald Trump no se dice que tiene 34 juicios, que a la justicia donde llevó por la fuerza secuestrado al presidente Nicolás Maduro, esa misma justicia lo considera él delincuente. Eso es muy importante, que la gente que nos escuche por primera vez sepa esto. Donald Trump no está en la cárcel porque salió electo presidente de los Estados Unidos. Y él, cuando deje la presidencia de los Estados Unidos, tiene que ir a enfrentar esos 34 juicios y la condena, porque es un presidente condenado. Bueno, ese caballero comprobado por la justicia de su país, pedófilo, ahorita van a abrir unos documentos y se va a demostrar ya con pruebas en la mano que es un pedófilo. Se instaló desde el 14 de agosto del año pasado. El jueves se van a cumplir 5 meses que la patria de Bolívar está bajo asedio. Eso hay que saberlo. Y que ha asesinado más de 100 personas en humildes lanchas, acusando a Venezuela de que es un país que colabora con el narco y que el presidente Nicolás Maduro era el jefe de los narcotraficantes. Mira, dicho por todos los organismos mundiales, que se encargan de hacerle seguimiento al tema de las drogas como problema, ven a Venezuela como de manera residual. En Venezuela no hay un solo cultivo de coca, un solo cultivo de marihuana.
no hay, en lo absoluto. No hay laboratorios químicos así de desarrollados como para ahora están vinculándolo con el fentanilo, ni siquiera esos. Los laboratorios que hay en Venezuela son para fabricar medicamentos para la población, no para eso. Entonces, acusa a nuestro país de narcotraficante cuando la droga que se consume en los Estados Unidos, el 90% de la droga sale por el Océano Pacífico. Eso también es importante destacarlo, pero mataba a humildes pescadores, ponle contrabandistas, pues, y contrabandistas de una isla a otra, pequeños. ¿En qué cabeza cabe que una lancha, un peñero, con un motor fuereborda va a llegar a los Estados Unidos sin necesidad de reequiparse? Y con droga, ¿dónde pone el cargamento de la droga? Entonces los volaban y los asesinaban. Son criminales, tienen las manos manchadas de sangre. Pete Hegseth, Marco Rubio, tienen las manos manchadas de sangre, junto con Donald Trump. De humildes pescadores, campesinos, ponle a lo sumo, vamos a suponer que andaban en delitos peñeros, contrabandistas. Eso no les da derecho a asesinarlo. ¿Y cómo se abordaron los tanques petroleros sin causarle ningún daño cuando estaban llenos de petróleo? Eso no lo pudieron haber hecho con los pescadores y mostrarle, mire, estos son unos narcotraficantes, aquí está la droga y tal. Inclusive hasta sembrársela, porque ellos se permiten todo, ellos son los dueños del mundo. Entonces le quitan la vida a pescadores de todo el Caribe. Entonces se instalaron ahí con la intención, primero empezaron a mí no me gusta usar esa palabra, con la narrativa o con el relato. Eso se lo dejo yo a la literatura. Empezaron con la patraña, con el cuento de que Venezuela era un país narco, Nicolás Maduro encabezaba el cartel de los soles, por lo tanto había que venir aquí porque le hacía mucho daño a los Estados Unidos, infestaba. Eso fue una de las causas. Esa causa se fue desmoronando cuando Donald Trump, para interferir en las elecciones de Honduras, indulta al líder capo de los cachiros en Honduras, Juan Orlando Hernández, que por desgracia fue presidente de la República en Honduras, de la República de Honduras, que se religió inconstitucionalmente, impuesto por los gringos, con 2 fraudes electorales que se le hizo al Partido Libertad y Refundación, incluyendo al imbécil de Salvador Nasrallah, que al parecer ganó las elecciones ahorita y por segunda vez se la arrebatan. Se la arrebataron en el 2017 cuando llevaba el respaldo del Partido Libre, hoy llevaba el respaldo del Partido Liberal en las elecciones de noviembre pasado y se las volvieron a arrebatar. ¿Verdad? Porque Donald Trump se metió ahí, un tuit, presionó, mandó 6 millones de mensajes de texto a todas las plataformas telefónicas de Honduras diciendo que si se votaba por Rixi Moncada y no se votaba por Tito Aspura, que es prácticamente el títere de Juan Orlando Hernández, no iban a llegar las remesas del mes de diciembre. Dime un país que depende de las remesas que le hagan semejante amenaza si no va a cambiar su intención de voto. Bueno, entonces esa patraña de acusar a Venezuela de narcotraficante, cuando el propio presidente Petro le dijo, mire, Venezuela no tiene nada que ver, Venezuela más bien es un tránsito y obstruye, porque por el Caribe colombiano sale el 5%, el resto de la droga. Véngase para acá, presidente Trump, y les abrimos los archivos. Sus organismos de inteligencia lo saben. La droga sale por Ecuador. El 70% de la droga que llega a los Estados Unidos sale de Ecuador. Sale de Ecuador en la empresa bananera de la familia del presidente Daniel Noboa. En los bananos meten cocaína. Ahí sí llega y es aliado de Trump. Entonces, si quiere acabar con la droga, primero capture al presidente de Ecuador, ráctelo, secuéstrelo y llévenselo y preséntelo ante las autoridades como el responsable de la introducción del 70% de la droga que alimenta los cárteles de la droga que están dentro de los Estados Unidos. Porque esa es otra patraña. Los capos de la droga son latinoamericanos, son chinos y son árabes. La droga cuando llega
a la frontera de los Estados Unidos, y estos capos la ponen, tiene el don de la ubicuidad, pues es Dios, pues está en todas partes, ella misma se distribuye, se consume, se cobra y da los dividendos. No sé. Ahí tiene las herramientas el presidente Trump para atacar si es realmente el tráfico de drogas lo que le interesa. Y él tiene en sus manos hacer dos medidas fuertes. La primera es darle un tratamiento de salud pública a los consumidores, no criminalizarlo, darle un tratamiento de seguridad pública, abrir una enorme campaña como se lo sugirió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que le propuso una campaña para evitar el consumo de las drogas. Y si quiere acabar con los cárteles, si no los quiere reconocer que hay cárteles dentro que distribuyen, cobran, hacen el menudeo de la distribución de la droga dentro de los Estados Unidos, ataque a los bancos. El sistema bancario de los Estados Unidos. Yo he escuchado gente decir que se lava el dinero. Eso es un error decirlo. En Estados Unidos el dinero de la droga no se lava. El dinero de la droga en los Estados Unidos forma parte del ciclo orgánico de reproducción del capital, forma parte del dinero de la economía de los Estados Unidos. Si le sacas ese dinero, esa economía se viene abajo. Igual si China es tan benevolente con los Estados Unidos que si quiere pulverizar a los Estados Unidos, los pulveriza sin necesidad de utilizar su armamento militar, sin mover ningún armamento militar, los pulveriza nada más deshaciéndose de los bonos de la deuda estadounidense y quiebra esa economía, la quiebra, porque es una economía frágil, sustentada en el consumo y en el tráfico de la droga, en la narcotización de su propio pueblo, de su propia población. Se sostiene con el dinero inorgánico porque tiene la maquinita donde ha inundado el papel del mundo, donde se ha apropiado a través de ese papelito sin respaldo que imprime a diestra y siniestra, se ha apropiado del Producto Interno Bruto Mundial, se ha apropiado y no lo ha pagado con papeles que no tienen ningún valor. Y con una pistola que tiene, como se la tiene montada ahorita en la cabeza la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que tiene que hacer todo lo que tiene que hacer porque si no le va a pasar peor de lo que le pasó a Nicolás Maduro. Entonces, con esas tres premisas, dinero de la droga, la inorganicidad del dinero, que no tiene respaldo alguno, y las armas bajo la hipocresía y el pragmatismo y la doble moral, que tienen al mundo en un total colapso. Entonces se le cae cuando indulta a Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, líder del clan de los cachiros, entonces se le cae la patraña de acusar a Venezuela de ser un país protector, patrocinador y dirigir, porque el líder del país es un narcotraficante según Trump. Cuando Venezuela no produce droga, Venezuela no distribuye droga, no comercializa droga y te vas a sorprender con este dato. Venezuela no consume droga. Venezuela consume alcohol. Un país de borrachos. Pero no consume drogas así duras como la que se consume en los Estados Unidos. No consume. Es más, el marihuanero clásico que tú consigues normalmente en la Ciudad de México, fumándose un tabaco de marihuana, caminando por la avenida 5 de Mayo del centro histórico de la Ciudad de México, eso no lo ves en Venezuela. El fumón de las esquinas, eso ni siquiera, esa figura desapareció totalmente. Total y absolutamente desapareció. Desapareció de Venezuela. Yo escribí un artículo donde yo decía, Nicolás Maduro es uno de los jeques petroleros del mundo. Tiene bajo su poder el petróleo que tanto ansían los Estados Unidos, porque el pueblo venezolano le dio esa autoridad mediante el voto para que él comercializara y dijera cuál destino se le daba a ese petróleo. John David Rockefeller, que no lo pueden acusar de otra cosa que no sea capitalista, era un auténtico capitalista, no era un extorsionador. O sea, si fue extorsionador, bueno,
lo fue en su mundo y era recatado. No es como Trump, que Trump es un extorsionador, anda, negocia con una pistola sobre la mesa los tratados comerciales y todo. Entonces, John David Rockefeller dijo que el mejor negocio del mundo bien administrado era el petróleo. Y el segundo mejor negocio del mundo mal administrado también era el petróleo. Lo dijo John David Rockefeller. Entonces, si tú tienes dirigir el negocio del petróleo, donde tienes la reserva petrolera más grande del mundo, ¿qué carrizo haces tú metido en droga? ¿Te vas a meter en un negocio tan sucio, tan dañino, tan porquería? Si en un contrato petrolero puedes hacer un contrato así, sí. Vamos a hablar, si fuese un caso de corrupción, vamos a poner así, o de manejo del petróleo. Bendito sea Dios. ¿Qué hacen para? No, financia la cuestión, la desestabilización de los Estados Unidos. Miller, el asesor de Trump, que aparece detrás de las cámaras y fue uno del triunvirato que lo nombró para la transición en Venezuela, para dirigir a Venezuela, primero nos tendrá que asesinar a todos para que cumplan con ese plan. Miller puso la locura que descargábamos las cárceles y se las mandamos llenos de locos y manicomios a los Estados Unidos. Y con el, mira, en Venezuela, una de las debilidades que tiene Venezuela para atender a sus enfermos mentales, que se ha venido a menos porque los hospitales psiquiátricos de Venezuela están muy deteriorados, pero se debe al bloqueo económico que nos impusieron, que nos vienen imponiendo sobre Venezuela. Hay 930 sanciones. Venezuela fue desconectada del sistema financiero mundial. Tiene que hacerlo todo mediante triangulaciones de terceros, que eso encarece, por supuesto, se aprovechan, como no se puede decir cómo se hace, entonces eso se presta a opacidad y se ha prestado para casos de corrupción también. Dentro del gobierno de Nicolás Maduro hubo un caso de corrupción muy sonado, donde su ministro de petróleo, en medio de la crisis, cuando el país estaba pasando por los momentos más duros, se robó 23.000 millones de dólares. 23.000 millones de dólares. Y está preso, mandado a apresar por el propio Nicolás Maduro. Se llama Tarek El Aissami. El Tren Maya de México costó 16.666 millones de dólares. Costó. Bueno, este señor, Tarek El Aissami, preso por órdenes de Nicolás Maduro y está en la cárcel, se robó 23.000 millones de dólares. Para que tú veas la riqueza de Venezuela en el momento que Venezuela no más lo necesitaba. Pero voy más allá. Juan Guaidó, ¿se acuerdan de Juan Guaidó? El payaso que montó el mismo Donald Trump en su primer gobierno. Bueno, según investigaciones de los gringos, no de Venezuela, de los gringos, Juan Guaidó se robó, porque también usaron la cuestión de la corrupción y que tiene empobrecido a su pueblo Nicolás Maduro. Esa fue una de los cantos de sirena que tiraron para meterse en Venezuela. Bueno, en las calles de los Estados Unidos anda libremente el señor Juan Gerardo Guaidó Márquez, puesto como presidente interino de Venezuela, puesto por los gringos. Y según los gringos se robó 19.000 millones de dólares. De todo el dinero que le confiscaron a Venezuela, ellos hablan de congelado, ellos empezaron a darle dinero, de ese mismo dinero que tenía la República en activos y en cuentas en los Estados Unidos, que ellos congelaron, le empezaron a dar a Juan Guaidó para que financiara a su gobierno de fantasía. Y ellos mismos, investigándolo, del dinero que le daban, dinero de venezolanos, se robó 19.000 millones de dólares. O sea, entre estos dos corruptos, Juan Guaidó, un corrupto de la ultraderecha venezolana, y Tarek El Aissami, se robaron 42.000 millones de dólares. Se robaron 3 veces el Tren Maya. 3 veces el Tren Maya de México. Entonces salen con una campaña de satanización por todo el mundo de que Venezuela es un país empobrecido, que está quebrado. No,
Quítenles las sanciones a Venezuela para que vea que Venezuela en el corto plazo de 2 años se vuelve a restablecer nuevamente y se vuelve a traer a toda la población que está afuera, la vuelve a traer a su territorio, porque esta es su tierra y ellos tienen que estar aquí. Entonces, te desestabilizan de los efectos de esa desestabilización, te hacen responsable, toman de allí causales para acabar contigo, para tomar lo que entonces vamos a reconstruir lo que el señor Maduro, Nicolás Maduro, compañero, compatriota, me duele su presidio. Yo era un crítico de Nicolás Maduro en la forma como él conducía la economía, como conducía la política comunicacional, pero verlo encadenado de pies y manos y verlo en la forma como se lo llevaron mancillando el honor y la soberanía de mi país, y verlo encadenado de pies y manos, eso me conmovió muy grande, mucho, se me quiebra la voz. Se me quiebra la voz porque yo sé que todas las acusaciones que le están haciendo son injustas. Son injustas. Si a Nicolás Maduro lo tendría que juzgar sería el escrutinio y la voluntad del pueblo venezolano. Ese es el único que tiene la voluntad de juzgarlo y hacerlo. Y decirlo, si tuvieran un causal para juzgar. Nicolás Maduro, los gringos lo acaban de cubrir de honor, lo metieron a la historia por la puerta grande. Nicolás Maduro está ahorita en la puerta grande de la historia. Porque imagínate qué honor para una persona en mantenerse firme. Tú viste cómo lo llevaron al tribunal y se mantuvo firme. Un honor que los imperialistas del mundo te acusen y te lleven y te señalen. Los inmorales más grandes del mundo son inmorales. Son muy inmorales. Son muy inmorales. Dentro de Venezuela las manifestaciones que se han hecho son solidarias. Pártelo por mí. Tómame a mí de ejemplo. Yo soy un militante revolucionario de izquierda. Yo le tengo observaciones al presidente Maduro, le tengo observaciones, muchas observaciones, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista comunicacional, y sobre todo desde el punto de vista de la organización del pueblo. Le tengo observaciones. Pero basta que la patria esté en peligro, basta que los criminales del mundo se hayan metido aquí para uno romper filas por la patria. Bueno, así mismo pasa. Casi el 90% de la población venezolana rechazaba que el país fuera atacado. Antes del sábado pasado, 3 de enero, el 90% del país está en contra de que los Estados Unidos se metieran en Venezuela, solamente en la cabeza de los disociados, que por fortuna son una minoría. Y pedían eso. Entonces tú veías ese 100%, ese 90%, 80% que estaba en contra de que el país se maltratara, estaba al lado de la ultraderecha. Por supuesto que no, la ultraderecha es la que estaba clamándole a Trump de que hiciera ese desastre que hizo, donde murieron 100 venezolanos, donde atacaron instituciones civiles, residencias donde vivían personas, atacaron el Instituto de Matemáticas del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, lo atacaron con armamento de alto calibre de guerra, una institución que lo que hace es hacer investigaciones en función del pueblo. Entonces, ¿en qué cabeza cabe? Entonces, ese es el gran respaldo. ¿Por qué no salieron en medio del ataque? ¿Por qué no salieron? Porque también estaban siendo víctimas de los ataques. Ellos vivieron en carne propia lo que nosotros tanto les dijimos, que las bombas, hasta ahora la tecnología y las investigaciones y la industria militar no ha dado todavía, aunque yo no descarto que la estén haciendo, la bomba solo mata chavistas. No lo ha hecho, o sea, que una bomba caiga y busque única y exclusivamente a los chavistas y deje a los escuálidos en pie. Esa bomba todavía no existe, no la han hecho. A lo mejor la deben estar fabricando. A lo mejor, no me extrañaría. Entonces, ellos lo vivieron en carne propia. Vieron que las bombas iban y liquidaban personas sin preguntar quiénes eran, cómo eran. Mira,
una bomba le cayó a un carro. Tú sabes que la gente aquí en Venezuela, igual como en México o igual como en el resto del mundo, la gente que vive en la capital para recibir el año nuevo se va a visitar a sus familias en el interior del país. Y estaban algunas regresando porque ya había pasado la fiesta de año nuevo y todo. Bueno, una bomba le cayó encima a un carro donde iba una familia, donde iban niños. ¿Saben lo que hizo la bomba? Los derritió, los fundió como si hubiesen caído, como si hubiese caído con un carro en el fondo de una caldera siderúrgica, rojo vivo. Los convirtió en una mancha, los dejó convertidos en una mancha. Pero es que eso no parte del alma. Se necesita ser un monstruo para uno salir a celebrar eso, a celebrar la muerte. A celebrar la muerte de su propia gente, de sus propios países, de su propio pueblo. O sea, lo que se vivió el sábado fue muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Además, debería empezarse, los parlamentos del mundo deberían empezar a hacer legislaciones frente al fascismo, frente a manifestaciones del fascismo. O sea, no es que se les cuarta la libertad de expresión a la gente y el derecho a manifestar. Bueno, así, ponerse de caballo de Troya al servicio de una potencia extranjera en contra de su pueblo. O sea, ese rebrote fascista hay que detenerlo. O sea, con la ley, porque con el fascismo no se le da entidad política, no se le da menos votos, no se legitima con los votos. Entonces, iban a salir a manifestar. Se manifestaron afuera. ¿Tú has visto lo que manifestaron en los Estados Unidos? Manifestaron y fueron agarrados por la migra, por ahí, ¿no? Se los llevaron, o sea, seguidores de Trump, porque Trump está enloquecido, es un emperador enloquecido, sus propios aliados. Ahora nombró un triunvirato. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Trump ahora en Venezuela? ¿Qué es lo que está tratando de hacer? Él está tratando de extorsionar a la vicepresidenta diciéndole, dame adelante 50 millones de barriles de petróleo, yo los voy a vender. O sea, ni siquiera el Tesoro norteamericano. Nosotros decidimos aquí. Y lo que ustedes necesiten, o sea, como la medianería en la época de la colonia, que le decían al trabajador, trabaja, y bueno, y parte de la mitad de tu producto, de tu producción es mía. Y con la otra mitad, o sea, yo te voy a dar unos tickets para que aquí compres comida, compres la ropa, o sea, yo te voy a vender la ropa, te voy a vender la comida y tal. Al final nunca agarraba nada. Pues. ¿Ustedes han escuchado la canción del Barzón de Amparo Ochoa? No sé, el autor creo que es un autor, pero Amparo Ochoa es la que el Barzón, así, era el plano del Barzón. Y llevaste la mitad del maíz, te llevaste la... Entonces, él está tratando ahorita de alimentar una guerra cognitiva y comunicacional dentro de Venezuela. Ahorita en estos momentos, desde el sábado, siguieron cayendo bombas, pero son bombas comunicacionales las que están cayendo. Y cayendo sobre los sectores patriotas para tratar de romper, de quebrar la unidad. De quebrarle la unidad no solamente al movimiento popular, no solamente a los sectores revolucionarios, sino la unidad del país nacional. El país nacional. Por ejemplo, él ha tratado de posicionar de que Delcy es la responsable de la entrega de Nicolás Maduro, de la traición y de todo, y que ya negoció con ellos y que ahora él la está mandando desde allá a distancia. Mira, mándame 50 millones de barriles de petróleo. Resulta que dicen, los 11 buques de Chevron van, esos acuerdos ya estaban, esos acuerdos fueron hechos por Nicolás Maduro, acuerdos en el cual yo estuve en desacuerdo. Yo he criticado los acuerdos esos de Chevron. Bueno, él es el presidente del país, decidió hacerlo. Hay que ver también, muy fácil está en la posición donde yo estoy.
Estoy observando y criticando. Hay que estar donde se cuecen las papas. Yo siento empatía por él. Tratar de ponerme en sus zapatos y ver que tienes un país que tienes que darle comida, alimentos y tal, porque te están prohibiendo las compras de comida, te están impidiendo de que siempre te están haciendo todo y encima te están acusando de que no hay comida por culpa de tu posición, porque una forma, oye, un acuerdo, así sea leonino, pero lleguemos a un acuerdo. Entonces, eso es lo que está vigente y eso es lo que se está mandando a Chevron, inclusive el viernes, el jueves, el martes de la semana pasada, digo, el acuerdo con Chevron se va a cumplir, llueve, trueno, relampaguea, y lo dijo. Y yo estoy en contra de eso, porque tú no le puedes dar petróleo, alimentar la guerra con petróleo el que te está amenazando con destruir y te tiene una pistola en la cabeza. Si justamente el peso petrolero es eso, lo tienes, yo no te lo doy. Quítamelo, arrebátalo, pero que quede documentado, que quede acreditado en el mundo, tú me lo arrebataste. No que yo te lo di, tú lo arrebataste, te metiste y lo robaste. Y lo robaste. Porque aquí se ha planteado algo, los países del mundo ven el robo a Venezuela y se hacen como si no fuesen con ellos, como si nunca les hubiese ocurrido. Mira, Venezuela viene sufriendo unos robos sistemáticos de los que el mundo no habla y lo ocultan sobre el lenguaje periodístico. Por ejemplo, congelar. No, fueron congelados los recursos. No, esos no son congelados, compadre, esos son robados. Las reservas internacionales de Venezuela se las robó Europa y Estados Unidos, igualito como le robaron los 260.000 millones de dólares de las reservas internacionales de Libia antes de destruirla y descuartizar. Igualito, todas las reservas internacionales de Venezuela fueron robadas. Novo Banco de Portugal tenía una cuenta de la República Bolivariana de Venezuela, no de Nicolás Maduro, la República Bolivariana de Venezuela. Le congelaron a Maduro. ¿Qué es eso que le congelaron a Maduro? ¿Qué? 5.000 millones de euros. No, esos son de la República, eso no es Maduro. Maduro lo que tiene es el sueldo de presidente, donde el país le paga, eso no es. O las fuerzas de Maduro, las fuerzas armadas de Maduro. No, chicos, eso son las fuerzas armadas de la República. De la República. Entonces, con esa manipulación periodista, el Novo Banco de Portugal le robó a Venezuela 5.000 millones de euros. 5.000 millones de euros. El Banco de Inglaterra tenía 32 toneladas de oro bancarizado, monetizado, propiedad del Banco Central de Venezuela, es decir, de la República, que para ese momento, bueno, busca cuánto son, agarra una calculadora, cuánto está el precio del oro por onza y llévalo a toneladas y después multiplícalo por las 32 toneladas de oro. Eso la vez que le perdí la cuenta eran como 2.500 millones de dólares que costaban esas 32 toneladas. Se las robó el Banco de Inglaterra. Se las robó. En Estados Unidos nosotros teníamos un complejo de refinerías que se llamaba Citgo, con 14.000 estaciones de combustible, de servicio en los Estados Unidos, en todo el territorio estadounidense. Se la robaron todas, se la robaron. Y se la robaron con un hecho que ustedes como periodistas deberían investigar porque es un hecho inaudito. O sea, la empresa tiene un valor de unos 23.000 millones de dólares y en sus cuentas al momento de la incautación, dicen ellos, o del congelamiento, es un robo. Estás robando eso. Son ladrones. El que roba se le dice ladrón. O sea, de que yo estaba en la escuela, el robo es ladrón. Ladrón. En las cuentas bancarias de Citgo, habían 7.000 millones de dólares. O sea, te robaste la empresa que vale 23.000 millones de dólares y con los 7.000 que te redondeaba 30.000 millones de dólares. Es decir, y se la apropiaron. Te voy a contar muy brevemente, si me lo permites, muy brevemente cómo se robaron Citgo. Porque eso tienen que saber. Eso tienen que saberlo. En México lo tiene que saber la gente. En el año 2006-2007, el comandante Chávez expulsa a una minera canadiense llamada Cristalé, que tenía el yacimiento de oro de Las Cristinas. ¿Tú sabías que Venezuela es la segunda reserva mundial de oro?
de los forma. Y el comandante Chávez las expulsa. Los expulsa. Entonces ellos, Cristales, va a un juicio con la República. Entonces ellos pedían algo así como 1.300 millones de dólares. 1.300 millones de dólares. 1.300 millones de dólares. Y los tribunales de la República y los avalúos dijeron que la República le debía solamente 900 millones de dólares, nada más, que eran las inversiones que ellos habían hecho. Llegó el comandante Chávez, agarra 900 millones de dólares, fueron y retiraron el cobro de los 900 millones de dólares, los retiraron. Entonces el litigio quedó por 400 millones de dólares. Ellos estaban pidiendo 1.300 millones de dólares y la República les reconoció 900 millones de dólares. O sea que lo que quedaba pendiente en litigio eran 400 millones de dólares. Bueno, porque los vendepatrias, los poderosos se hacen poderosos porque existen los vendepatrias y los traidores internos. Un abogado venezolano que fue el que demandó al Estado venezolano en nombre de Cristales, demandó a la República, a su país, lo demandó él como abogado de nacionalidad venezolana, vive en los Estados Unidos. Demandó ante los tribunales de los Estados Unidos a la República en ese litigio de Cristales. Ese litigio llevaba años. Cuando se instala que los Estados Unidos instalan el gobierno del mamarracho de Juan Guaidó, que era un bobo, pero un bobo porque le sirvió a los imperialistas. Dentro de Venezuela no dirigían ni a un fiscal de tránsito, ni a un policía de tránsito dirigía en Venezuela, pero afuera era la fachada para legitimar el robo de los activos de Venezuela y de los dineros de Venezuela que estaban en el exterior. Para eso fue que sirvió de fachada ese vendepatria. Sí. Como los Estados Unidos, en las cortes de los Estados Unidos no reconocían al gobierno de Maduro, Nicolás Maduro, y en Venezuela la Constitución dice que las controversias con la República se dirimen en los tribunales nacionales, y que nosotros reconocemos es la jurisdicción de los tribunales nacionales, no reconocemos jurisdicción de tribunal extranjero alguno, no la reconocemos. Los asuntos de la República, las controversias de la República se resuelven en tribunales nacionales. Punto. Esa es la ley venezolana. Bueno, este señor Juan Guaidó, entonces el gobierno de Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó. Y el señor Juan Guaidó reconoció la existencia de ese juicio que había en los tribunales de los Estados Unidos. O sea, el mismo Trump lo obligó a que reconociera tal para poder abrir todos los litigios contra la República. Y ese abogado venezolano dijo que si no había forma de cobrarle a la República tenía activos con los cuales se podía ir contra esos activos de la República Bolivariana de Venezuela, se podían ir. Y él es el que señala por primera vez así, ese abogado venezolano señala que el juicio se iba a hacer contra Citgo, porque Citgo era propiedad de la República y la República le debía a Cristales ese litigio y por lo cual ellos se podían cobrar consigo. Entonces se iba a hacer contra Citgo. Mira, Donald Trump con esa acción en su primer gobierno, él le mandó un misil a las dos columnas que sostienen al capitalismo, que es la propiedad privada y el dinero. Es sagrado, eso no se toca. Ni la propiedad privada ni el dinero del privado se toca. Y Citgo era una compañía privada, capitalista, conducida con métodos capitalistas, nada de socialismo. Nada de socialismo. Eso también es bueno aclararlo también. En Venezuela no hay socialismo. En Venezuela lo que hay es una aspiración de ir al socialismo, pero no hay socialismo. En Venezuela lo que hay es un capitalismo de Estado con justicia social y con ampliación de la renta petrolera hacia los sectores desfavorecidos. No, Venezuela es un país socialista. No, chicos, un país socialista no existe en el mundo, ni un solo país socialista. Venezuela es un país capitalista, que tiene la característica que es un capitalismo de Estado, donde el Estado es el dueño de todos los
las áreas primarias de la economía. Entonces, Juan Guaidó aceptó ese juicio, pero para aceptar el juicio tenía que nombrar a un procurador. Entonces él nombró a un procurador, le dio el cargo y lo juramentó con la solemnidad: aquí está el procurador de la República. Pero ese procurador fue al juicio y declaró al Estado venezolano en indefensión. Lo declaró en indefensión. Pero cállate para atrás. Pregúntame cómo se llama ese abogado venezolano vendepatria, que hizo toda esa maraña jurídica para expropiar a Venezuela de un activo tan importante como lo fue Citgo y de irse con la legislación en la mano contra su propio país. Te doy su nombre. Se llama Juan Ignacio Hernández. Se llama ese abogado. Y él fue el que fue en las cortes de los Estados Unidos contra Citgo y contra... Ahora Juan Guaidó nombró un procurador para supuestamente defender y encarar y responder por ese juicio, violando la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional dice que los asuntos de Venezuela, las controversias de la República se resuelven en tribunales nacionales. Ahí pisoteó la... Ese tipo debería estar preso, pero mira, tú abres el Código Penal venezolano, lo abres y cierras los ojos y tiras un dedo ahí, y donde te caiga el dedo en el artículo, ese delito lo cometió Juan Guaidó. O sea, no hay necesidad. Aplícale el código completo y enciérralo en una cárcel de por vida. Ese sí debería estar en una cárcel de por vida, ese delincuente. ¿Tú sabes cómo se llama el abogado, la persona, el procurador que nombró Juan Guaidó? Se llama Juan Ignacio Hernández. El mismo acusador fue el mismo defensor en un juicio. O sea, eso solo pasa en esa justicia de papel que son los Estados Unidos. Se me aguan los ojos y se me quiebra la voz. Pero debería estar Juan Guaidó. No solamente las leyes de la República dicen que las penas no pueden trascender a la persona y por lo tanto la pena máxima son 30 años. Si hubiese vivido en los tiempos de Bolívar, Bolívar lo hubiese fusilado, pero sin fórmula de juicio. Entonces esos son los prohombres de la ultraderecha que van a salvar a Venezuela. Y por esa forma fueron despojando a Venezuela de todo, la fueron despojando. La población de clase media, los sectores profesionalizados y los sectores pobres empezaron a ver cómo se buscaban su destino, porque llegamos a tener meses de desabastecimiento, amiga, compañeros de la 4T Televisión. Venezuela no, en el 2014 hubo 3 meses donde habían zonas del país donde había comida y otras donde no. Por ejemplo, en los estados industrializados había champú para lavarse el pelo y papel toalé y jabón de baño y todo, pero no tenían comida. Pero los estados agrícolas tenían comida. Entonces el pueblo siempre ha sido un guerrillero económico. Siempre un guerrillero económico. ¿Quieres ver un ejemplo del pueblo como guerrillero económico? Ve todos los puestecitos, los changarritos que hay en la colonia Roma de la Ciudad de México. Para que tú veas, hay una economía fifí que está allí, pero el pueblo siempre ahí parado porque yo quiero formar parte de esta economía. Y ahí está con los changarritos, con los... Entonces, esa es la mejor forma de ver muy claro al pueblo como guerrillero económico. Es esa. Ese es mejor, los changarritos que están en la colonia Roma de la Ciudad de México. Bueno, el pueblo hacía intercambio, claro, unos con la mentalidad capitalista, no tenían la conciencia. Y ahí nosotros hemos fallado también en la formación de la conciencia. Nosotros, y ahí nos incluimos todos, los sectores revolucionarios del país, los que están fuera del gobierno y los que están dentro del gobierno. Todos esos sectores tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo para incidir en la conciencia. Especulaban pues, y estaban allá, pero llevaba arroz y lo cambiaba por cremas dentales y por champú, y aquí se creó todo un ecosistema de guerrilla económica del mismo pueblo para tratar de sobrevivir y salir, pero el resto de la población tenía que buscar respuestas y la mejor respuesta fue irse. Por eso es que se va, no se va por otra cosa.
No se va porque Maduro es un dictador y lo está sofocando, y Maduro goza con el placer de tener, así como lo describen en los medios de comunicación, goza porque sufre, él necesita hacer sufrir a su pueblo, porque si es el pueblo que lo sostiene, si tú empiezas a ver, se van. Entonces ven las oleadas de pobres yéndose, porque las oleadas de la clase media y de los sectores profesionalizados, de los sectores, la clase trabajadora profesionalizada que se fue con plata y se fue en avión, esa no lo dicen por ningún lado. Y de esas sí se apropian. Por ejemplo, Perú, Ecuador, Chile, Colombia, todas las islitas del Caribe. Mira, se han apropiado de los médicos, de los maestros, de los doctores de Venezuela, sin haber puesto un medio dólar en la formación de ese capital humano. Entonces vienen las campañas mediáticas diciendo que no quieren ser como Venezuela. Y yo decía, ojalá fueran como Venezuela. Venezuela tiene el 100% de su población tiene terminada la educación primaria. El 100% de la población de Venezuela tiene terminada la educación primaria. ¿Qué es lo que te está diciendo eso? Que los índices de analfabetismo son residuales. El analfabetismo de letra y tal, hay muchos analfabetas intelectuales que son tan jodidos de la cabeza, se quedaron analfabetas de por vida. Pero ese analfabetismo de deletrear una letra, de poner una con otra, tal, el 100% de la población tiene terminada la educación primaria. Ninguno de esos países que no quieren ser como Venezuela pueden mostrar ese dato. No lo pueden mostrar, no lo tienen. Es imposible. Cuba es el único. Cuba es el único que puede hacerlo. El 83% de la población tiene terminado el bachillerato, que es lo que ustedes llaman la prepa. Tienen terminado la prepa. El 83% de la población venezolana tiene terminado el bachillerato. Y el 51% de la población tiene un título universitario. Entonces no quieren ser, deberían ser como Venezuela, deberían aspirar a ser como Venezuela. Le venden, no, eso es para, esa propaganda de que no quieren ser como Venezuela es para ser el leproso del mundo. No quiero ser el leproso. Porque ponen es al pobre, el que está más jodido, con ese es el que utilizan. No ponen al médico, al científico, al profesionista de clase media, eso no lo ponen. Es venezolano también. Lo ponen es al que está más jodido para decir, mira, ese es el país que empobreció Nicolás Maduro, pero no cuentan todas las 900 sanciones, el ataque a lo largo de 14 años. Mira, lo que le han hecho a Venezuela se lo hacen a los propios Estados Unidos y los propios Estados Unidos saltan en 1000 pedazos. Se convierten en 50 estados. En 50 estados. No hagas lo que a otros lo que no te gusta, que no te gustaría que te hicieran. Ese país va camino a una guerra civil. Va derechito a una guerra civil. Y Trump está acelerando, ese proceso lo está acelerando. Pero deberían, esto que le hicieron a Venezuela, esto que le han hecho a Venezuela permanentemente. Ah, y si no te digo lo otro de Venezuela, Venezuela que no quiere ser como Venezuela. Venezuela la quieren tanto los imperialistas, ¿sabes por qué? Porque es la primera reserva de petróleo del mundo. Tiene 470.000 millones de barriles de petróleo. 470.000 millones de barriles. Mira, en la faja petrolífera del Orinoco dicen que hay 376.000, 380.000 millones de barriles de petróleo. Ahí nada más. Hay un pozo, un solo pozo, que está hacia el estado Zulia, hacia el estado Trujillo, pero con salida al lago de Maracaibo. Ahí hay un pozo que se llama Tomocoro. Al mundo lo surten de petróleo 20 monstruos petroleros. Los 193 países que integran al mundo son alimentados de petróleo para su funcionamiento de su economía por 20 países. 20 países. 20 países. Pero del país número 13 para abajo, el primer país es Venezuela. Después viene Arabia Saudita, tercero Rusia, Irán, cuarto. Ajá, pero de esos 20 países que proveen de petróleo a la humanidad toda,
a la humanidad toda. Del país 13 para abajo, del país 13 para abajo, donde está México, por cierto, y México es un monstruo petrolero. Del país 13 para abajo, las reservas de esos países están por debajo de los 13.000 millones de barriles de petróleo. De los 13.000 millones de barriles. Quita la faja petrolífera del Orinoco, que ya dijimos que tenía 376.000, 380.000 millones de barriles de petróleo. Vámonos a este pozo petrolero llamado Tomoporo, que está en el estado de Trujillo, en el puerto del municipio de La Ceiba, con salida a la zona sur del lago de Maracay. Ese pozo petrolero tiene 14.000 millones de barriles de petróleo. Nada más ese pozo. Ese pozo nada más. 14.000 millones de barriles. Y con las características de esos pozos que están bajo reservas nacionales, sin meter a la franja petrolífera del Orinoco y sin meter a Tomoporo, con las características de Tomoporo hay como 5 pozos, con la misma característica, que están por encima de 14.000 millones de barriles. Ojalá nuestros vecinos latinoamericanos, que dicen que no quieren ser como Venezuela, ojalá tuvieran esa riqueza para su propio desarrollo, para la felicidad de su pueblo, no para el usufructo de un imperialista que se lo quiera robar. Ojalá lo tenga. No, sin hablarte del oro, del coltán, del torio, del litio, sin hablarte de eso, del gas, y sin hablarte del agua, de la biodiversidad, y sin hablarte de la posición estratégica que tiene Venezuela al estar ubicada en el norte de Sudamérica. Pues, sin meter eso, esas cuantificaciones. Es lo que están haciendo ustedes allí, difundiendo permanentemente lo que está pasando, creando conciencia. El fascismo no puede arropar las grandes mayorías. Nuestro pueblo no se nos puede derechizar bajo ningún concepto. No se puede derechizar. Ustedes pueden hacer muchísimo sobre Venezuela haciendo pedagogía dentro del propio país donde estén. Tienen que hacer pedagogía y hacer comparación. Buscar los indicadores económicos, los indicadores sociales, buscarlo y medirlo. Es decir, mira, aquí está pasando esto. Porque lo que pasa es que el imperialista y el lacayo, sobre la pasividad, sobre la no existencia de violencia, ocultan una brutal violencia. Y hacen que los pueblos se resignen. Donald Trump en estos momentos está mandando a un gobierno bajo un triunvirato que él nombró sobre las autoridades legítimas de Venezuela, violando sus propias leyes de su propio país. Mira, yo no sé, va a llegar un momento donde Donald Trump va a tener iguales tantos delitos como los tiene Guaidó, que le van a tener que aplicar todo el código penal, si tienen algún código de justicia en los Estados Unidos, pero desde el artículo 1 hasta el último está violando. Entonces, él piensa que está haciendo y que nos va a quebrar. Llévalo a la práctica, tráelo a la práctica. Cualquier gobierno que se instale en Venezuela con esas égidas no va a durar un minuto implantado. No va a durar. Entonces se abrirá un periodo de inestabilidad y desestabilización enorme que va a arropar a toda la región. Mira, yo aspiro que los problemas internos de los Estados Unidos se expresen y se magnifiquen y se manifiesten de tal manera que a Donald Trump no tenga otra opción que recoger todas sus bravuconadas del mundo y concentrarse en el tema interno, si no el tema interno lo va a terminar arrollando. Eso es lo que yo aspiro que suceda, pero todavía falta madurar
Falta madurar conciencia dentro de los propios Estados Unidos. Falta madurar. Pero va a ser los propios Estados Unidos que son los que van a frenar a Donald Trump. Lo van a frenar. Igual todos los visos que se vienen dando de esperanzadores sobre la libertad del presidente Maduro. Por eso yo escribí, cuidado si en el corto tiempo quien termina preso es Trump y quien termina libre es Maduro. Porque las acusaciones son falsas. El juez que le pusieron parece, pongo aquí entre comillas, parece que es imparcial. Yo en los gringos no creo. Yo me rijo, frente a los gringos, yo me rijo por Fidel Castro. Fidel Castro dijo en el 2016, meses antes de fallecer y durante la visita del Barack Hussein Obama a La Habana, dijo: yo no creo en la política de los Estados Unidos ni he tenido una sola palabra con ellos. Pero hay indicios que pudieran a mí en lo particular darle el beneficio de la duda a ese juez que parece que fuera imparcial. Pongo comillas, parece que fuera imparcial. El abogado, la postura firme del presidente Maduro al decir: yo soy el presidente legítimo del país, me acojo al tratado de Viena, que da protección e inmunidad a los mandatarios del mundo. Si un presidente en funciones, la Constitución no lo ha separado del cargo, porque la figura de secuestro no aparece en el articulado constitucional. El constituyente en 1999, previendo al futuro qué iba a pensar que los Estados Unidos iban a meterse en Venezuela para decir no, y también está la causal de abandono de ausencia temporal si los Estados Unidos invaden el país, secuestran al presidente. Secuestro no está previsto dentro de las causales. Él sigue siendo el presidente en funciones en condición de secuestrado, porque está secuestrado. Y la señora Delcy Rodríguez Gómez está en la condición de presidenta encargada y vicepresidenta del país. El Estado sigue funcionando, las autoridades siguen tal cual, el único que falta es Maduro y 100 venezolanos que nos arrebataron quitándoles la vida impune y salvajemente, que no puede quedar en la impunidad, que nos hicieron unos daños materiales incalculables. Entonces, lo que él diga desde allá, que sea misa para tratar de quebrarnos a nosotros aquí, que nosotros nos metamos en una discusión, nos alejemos de la discusión real, que es la violación de Venezuela, el secuestro del presidente, la exigencia de su libertad, la violación del derecho público internacional, para que nosotros empecemos a comernos entre nosotros mismos, de que aquel es traidor, de que no es traidor, de que es tal cosa. Eso es lo que quieren, eso es lo que andan buscando y eso no se lo podemos permitir. Que sí hubo complicidad interna, sí, pero no hubo traición de Estado. O sea, hay que diferenciar la complicidad interna de unos individuos porque les consiguieron el precio y les recibieron dinero a la CIA y facilitaron condiciones y ya las investigaciones arrojarán los culpables y se afincarán responsabilidades sobre ellos, a diferencia de una traición de Estado, que es lo que se está tratando de montar y de instalar, no solamente en el pueblo en general, sino en la conciencia de los sectores patriotas, y a eso hay que salirle al paso. Desde Venezuela, pero es una pelea que tenemos que dar aquí dentro de Venezuela. La pelea que ustedes tienen que dar afuera es eso, señalar la violación del ordenamiento jurídico. Y yo soy optimista. Yo soy optimista de que la libertad del presidente Maduro va a ser en el corto plazo. Y que la autodestrucción que se está infligiendo Donald Trump a sí mismo y al establecimiento norteamericano también ocurra en esas mismas proporciones y en esos mismos periodos de tiempo también ocurra. Que se cambien los roles, que la cuestión se ponga al revés. A ver, todos los comunicólogos, opinólogos de todos que han salido a abrir la boca a justificar esa barbaridad, esos son cínicos, esos no tienen la capacidad de rectificar y decir me equivoqué, tal cosa, fue una barbaridad, es absurdo, no. Pero, ¿cuál es el papel de ustedes? Evitar de que esos comunicólogos, de que esos opinadores ganen la batalla comunicacional. Estamos en un terreno de batalla, no hemos dejado de pelear. Mira, yo no he parado un minuto desde la madrugada del 3 de enero hasta ahorita, porque yo creo que mi papel es ese. Mi papel es ese, comunicar, decir, hablar permanentemente las 24 horas.
las 24 horas del día. Pero se puede hacer mucho desde afuera, porque tú haciendo a favor de Venezuela, concientizando, también estás retroalimentando a la propia lucha que estás viviendo en tu propio país. Y concientizando, y más ustedes que tienen un poder por el que van por ustedes. Por el que van por ustedes. Yo decía los errores tremendos que se cometen en la región. Por ejemplo, el caso de Luis Ignacio Lula da Silva, de impedir de que Venezuela ingresara a los BRICS, porque tenía que demostrar una legitimidad burguesa que nada tenía que ver en el caso. Nada tenía que ver en el caso. Porque dentro de los BRICS hay teocracia, dentro de los BRICS hay reino, dentro de los BRICS hay repúblicas. Entonces, ¿para qué vas a traer un problema regional a vincularlo en algo global y estratégico? Entonces, una pelea táctica en la región por quedar bien con los dueños del mundo, creyendo que no lo van a tocar, y ya fue tocado también. Él debería aprender la lección, porque lo metieron a la cárcel. ¿Tú no te recuerdas cuando Lula dejó su segundo mandato, que era el estadista del mundo? Aparecía en todas las revistas y era así cuando la derecha te empieza a ensalzar, tú tienes que cuidarte, porque algo debes estar haciendo para que ellos te estén ensalzando. Como dice, ¿qué he dicho que la canalla me aplaude? Entonces, lo metieron preso, después lo acusaron de ladrón, lo metieron a la cárcel, recuperó Brasil y tal. Entonces ahora vas a seguir en el mismo juego, con la misma gente que te metió a la cárcel. Entonces, toma un caso regional y lo lleva a un caso global de proporciones estratégicas. Porque el asalto que le hicieron a Venezuela como miembro del BRICS lo hubiesen pensado también, porque vas a atacar a un miembro del BRICS. Entonces le quita esa protección, creyendo que ellos nunca van a ser tocados. Esta vez se ha portado muy bien. Pero hay países que piensan que lo que le está pasando a Venezuela no les puede ocurrir a ellos. Claro que les puede ocurrir. Están demoliendo el derecho internacional para eso, para recolonizar el mundo.